Pues nos vamos con el SCHD, ¿vale? Uno de los, desde mi punto de vista, mejores ETFs que tenemos para nuestra estrategia de dividendos crecientes. Y ahora explicaré el por qué. Que vamos a empezar a hablar bastantes cosillas y os traigo por aquí un montón de documentación para que la tengáis aquí en estos 9 folios, ¿vale? 9 folios de toda la documentación que he sacado, que ahora vamos a ir desgranando, ¿vale? Vamos incluso a ver la cuenta de resultados, ver un poco lo que está repartiendo, cómo lo está repartiendo y todo el rollo, ¿vale? Recordad que un ETF es como una empresa, ¿vale? Entonces, es importante también echarle un vistazo a las cuentas, a ver si el dividendo que está dando pues, es sostenible también como una empresa. ¿Qué hace este ETF? ¿Vale? Este ETF está diseñado para aquellos que buscan ingresos pasivos con dividendos sostenibles y a empresas americanas de muy alta calidad. Este ETF, que yo ya sabéis que lo llevo en cartera junto con el JEPQ, famoso de JP Morgan, pues en este caso este es de, como veis aquí, voy a ponerlo en grande, vamos a ir trabajando un poco aquí. Este se llama el Swap United States de Estados Unidos del Dividend Equity ETF, ¿vale? Ese es su nombre, el ticker es SCHD y pues lo sacó el 20 de octubre, o sea, en el 2011, o sea que ya lleva bastantes años, y sigue a un índice. En este caso sigue al Dow Jones Dividend 100 Index, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? El Dow Jones realmente sabéis que tiene 30 empresas. ¿Vale? Dow Jones como tal, el Dow Jones industrial, el más conocido, tiene 30 empresas. En este caso, lo que coge es otro índice también del Dow Jones, pero que es el de Dow Jones Dividendos, que coge a los 100 mejores de dividendos. Y lo que le exige es un mínimo. Le exige que lleven al menos 10 años consecutivos pagando dividendos. Luego ahí ya se quita unos cuantos, ¿vale? No todos llevan 10 años consecutivos pagando dividendos. Le exige que al menos la empresa capitalice medio billón, 500 millones de dólares como poco. Si no, no puede entrar dentro de este índice. Y tiene que tener unos criterios mínimos para garantizar que se pueda negociar con él, ¿vale? Que tenga liquidez. No mete a REI, no mete asociaciones limitadas y ni acciones preferentes ni convertibles, ¿vale? Entonces, dentro de este índice no vais a encontrar REI. Así que el que esté con el SCHD, pues ya sabe que dentro pues no lleva REI. ¿Por qué? Porque es una de las condiciones. Y se basa en diferentes ratios financieros como los flujos de caja a deuda, ¿vale? Lo que hemos hablado antes de deuda a caja, deuda EBITDA, el ROE, que es el retorno sobre el capital, le exige un mínimo de un 15%, rentabilidad por dividendo exige un mínimo de, creo recordar que era un 2,5%, y un crecimiento de dividendo a 5 años, mínimo exigido también. Y este ETF rota aproximadamente un 30%. Eso quiere decir que cada 3 años cambia prácticamente completo. ¿Este ETF tiene versión UCI? No, pero como uno de vosotros, de los premios, me pidió que mirara esto, pues aquí hay una diapositiva que está más abajo. Cuando veamos ahora la comparativa, creo que por aquí, aquí. El más similar que he encontrado en UCITS es el FUSD. ¿Vale? Este sea UCIT, se llama, es de Fidelity US Quality Income, que tiene sede en Irlanda. ¿Vale? Prácticamente casi todos los ETF UCIT os los vais a encontrar en Irlanda porque es donde menos impuestos pagan, ¿vale? Básicamente por eso. Tiene una rentabilidad por dividendo más o menos similar. Ya os avanzo que el SCHD tiene 3,9% de rentabilidad de dividendo, casi 4%. Este tiene también casi 4%, el UCIT que os digo. Lo único que tiene un poquillo más de costes, ¿vale? Mientras que este tiene unos costes de 0,06, bajísimos, de los más bajos que hay, el UCIT tiene 0,25. Y tiene mucho menos AUM, ¿vale? Cuando veáis AUM son activos bajo gestión, ¿vale? Asset Under Management, ¿vale? Activos bajo gestión en inglés. El UCIT tiene solo 500 millones, va a ver que no es poco, que es bastante, pero es que el SCHD, ahora veréis los activos que tiene, es una auténtica locura, ¿vale? Entonces es mucho más líquido, hay mucho más negociación, lo vais a poder comprar y vender mucho más fácil porque hay muchísimo más liquidez de él que los otros. Pero bueno, si queréis un enfoque, he encontrado también el USDV, el TDIF y el ISPA, que son también otras opciones parecidas, ¿vale? Parecía a este.
La diferencia con el JEPQ y todo esto, pues ¿qué diferencia hay? Pues básicamente que aquí lo que se buscan son dividendos crecientes. En el otro no hay dividendos crecientes. El otro ahora mismo me está dando un 11%, pero puede que el mes que viene me dé un 10%, o un 9 o un 8. Entonces no hay dividendos crecientes. Aquí se comprometen a estar dando dividendos crecientes. De hecho, cuando ahora veamos los dividendos, que los tenemos por aquí, fijaros que siempre ha sido todos los trimestres más alto que el anterior, pero he descubierto que en este trimestre, fijaros aquí que está en rojo, lo he puesto en rojo, este menos 5% quiere decir que el pago que hemos tenido en junio, ¿vale? Porque este reparte cada 3 meses. Este es como si tuvierais una empresa americana que reparte trimestralmente. Pues en este caso, lo que tenéis es que en el segundo trimestre de este año 2025, ha dado un 5% menos, ¿vale? Exactamente ha dado 0,2602. Y en el trimestre anterior dio 0,2747, es decir, ha disminuido un poquito. Pero, aunque trimestre a trimestre siempre lo ha ido mejorando, en este no pasó, en este no ha pasado, ¿vale? Pero a nivel global, que es el Y/Y, cada vez que veáis year/year, quiere decir crecimiento de un año para otro, ¿vale? Entonces, en ese caso, de un año para otro, sí que hay crecimiento, ¿vale? El año pasado dio en total $1 y este año va a dar más de $1, ¿vale? Porque 0,248 más 0,26 más lo que prevé dar los otros años va a ser más de $1, ¿vale? Así que vamos a tener crecimiento anual. Y lo que realmente tenemos que fijarnos es esta columna que es crecimiento al año, ¿vale? Esto sería crecimiento por cada cuarto y esto crecimiento anual. El lunes, el 8 de julio, bueno, en verdad 8 de julio fue martes, ayer cerró en $27, $27,32, no sé hoy lo que está haciendo. Yo tengo puesto una compra en 27 a través de opciones porque el americano le pasa lo que al JEPQ, que solo podemos conseguir vendiendo una put, que es bastante sencillo, la gente le da un poco miedo, pero bueno, se van a Lucy y ya está, ¿vale? En este caso no existe el mismo, pero seguramente lo saquen, como hizo JP Morgan, porque ahora hay una fiebre de ETF y están funcionando bastante bien, con unos costes relativamente buenos. El PER que tiene este, como tiene 100 empresas, podemos ver que el 2024 el PER fue 17,6, ¿vale? Que históricamente pues, es un PER más o menos atractivo, ¿vale? De hecho, hay más demanda. ¿Y cómo se puede saber cuándo está atractivo y cuándo no? Porque aquí lo que tenemos que ver es el NAV, el NAV. El NAV en un ETF nos dice cuánto valen sus activos. Por ejemplo, como tienen 100 empresas y aquí tienen, por ejemplo, imaginaros, tienen 1000 acciones de Pfizer, 1000 acciones de Johnson Johnson, 1000 acciones de no sé cuál. Las sumas todas y todas esas acciones cada día valen no sé cuánto. Pues ese es el NAV, ¿vale? Que sería lo que vale su activo. Si eso lo dividimos entre el número total de acciones, y ese numerito lo traigo ya hecho aquí abajo del todo, en la última diapositiva, os lo traigo por aquí, ¿vale? Os digo el total de acciones que hay, ¿vale? Este año ha llegado ya a los net assets, ¿vale? Que son el NAP, vale 60 billion, ¿vale? Que son 60.600 millones. Continuo crecimiento del NAP, eso quiere decir que sus activos han ido creciendo, ¿vale? Y ya hemos llegado a los 60.000 millones, a los 60 billion. Aunque en el 2022 aquí sí que he detectado que tuvo una negativa, ¿vale? En 2022 aquí disminuyó una parte, ¿vale? Veis que aquí está entre paréntesis, ¿vale? Cuando veis en paréntesis es negativo. Todos los años han aumentado los activos, ¿vale? Todos los años sus activos, su cartera, digámoslo así, su cartera de las 100 acciones vale más. En el 2020 subió un 11%, en el 2021 subió un 40%, en el 2022 bajó un 3,7%, que es el único negativo. Luego ya en 2023 subió un 6% y un 17% en el 2024, ¿vale? Hasta un total de una valoración total de 60.000 millones, ¿vale? 60.000 millones, pues una cartera más o menos interesante y grande, ¿vale? Interesante. Como digo, con una tasa de rotación del 30%. Eso más o menos es lo que se mueven. Ahora incluso he traído aquí una diapositiva de lo que han hecho de cambios, que estos cambios lo hicieron hace un par de meses, ¿vale? Me gustan mucho los cambios y mirad los que te los da así, bueno, te pone, te dice, oye, esto se hizo el 21 de marzo, ¿vale? Normalmente cada 6 meses vais a ver cambios en el ETF. Entonces, esto está gestionado por una gestora, ¿vale? Y una serie de asesores, ¿vale? Dentro de esos asesores y esas gestoras decidieron aumentar
para que la empresa que mayor porcentaje de la cartera iba a ser ConocoPhillips, con un 4,6% de peso, Merck, ¿vale? La famosa empresa farmacéutica americana Merck, con el 4%, entran esas dos dentro de las 10 holdings. Es decir, las 10 holdings serían las 10 empresas más representativas del ETF. ¿Vale? Tenemos ese ConocoPhillips, tenemos Merck en segunda posición con un 4%, ¿vale? Target con un 1,9%, la cuarta, General Me, quinta, Archer Daniel, sexta, con ya menos de un 1%, con el mismo porcentaje. Halliburton, American Financial Group, novena, y Autoliv, de consumo discrecional, 0,26. Fijaros que ya, luego ya la del 18 para adelante, fijaros ya que tiene un 0,02, ¿vale? Básicamente, este ETF tiene aquí, todo esto fue los máximos aumentos que hicieron, ¿vale? Aumentaron muchísimo 2, 3, 4, 5 empresas, ¿vale? Apostaron mucho por Target y por esa, por Merck y eso que digo. ¿Y por qué no apostaron? No apostaron por Pfizer, lo sacaron fuera, disminuyeron un menos 4,3%, BlackRock un menos 3,8% y además salieron de ese top 10 de holding, ¿vale? Ya no están dentro del 10 de holding. Fijaros que la rotación la han hecho añadiendo 5 empresas del sector energético, 5 del sector consumo defensivo, una de materiales, de servicios de comunicaciones entró una y salió otra, con lo cual se queda igual, de consumo discrecional entraron 2 y salieron 6, o sea que ahí hay rotación, ¿vale? Salen, y sobre todo el sector financiero salieron 9, entraron 5, aquí hay un déficit también, con lo cual podemos decir que se fueron a energía y consumo defensivo, ¿vale? Entraron sobre todo ese tipo de empresas. ¿Y qué quedó después de todo eso? Pues quedó, la primera quedó Chevron Corp con un 4,2%, ConocoPhillips 4,19%, Texas Instruments 4,15%, ¿vale? Estos son valores a junio de 2025, sacados de prácticamente hace unos días y no han cambiado. Cisco 4,11%, Merck con ese aumento ha quedado la 1, 2, 3, 4, la quinta, Merck 4%, Altria, la tabacalera 4%, Avi, Salud 3,8%, consumo defensivo Pepsi 3,8%, Lockheed Martin, industrial de defensa, sector militar 3,85%, y Verizon, servicio de comunicaciones, ¿vale? Estos son el top 10 de holding 2025, ¿vale? Y por sectores, ¿vale? Los tenéis también aquí puestos, ¿vale? Creo que los puse también por aquí. Tenemos un 20% sector financiero, un 15% sector defensivo, consumo defensivo, energía un 12%, industriales un 12%, salud un 10%, ¿vale? Con Merck y Upgen, tecnología, Texas Instruments, Cisco, y utility, pues ahí también un 8%. Y el resto, pues son otros sectores como telecomunicaciones, materiales y consumo discrecional, que es muy poquito, ¿vale? En este ETF. Esto es básicamente lo que tiene el ETF, ¿vale? Esto es lo que tiene el ETF. Cosas interesantes. El DRD. El DRD es del 99,5%. Esto es un valor que muy poca gente mira, indica si por doble imposición internacional los dividendos son recuperados o no. Pues bueno, este ETF, al ser prácticamente americano casi todo, pues recupera casi el 100% de la retención de dividendos. Así que es bastante eficiente a nivel fiscal, ¿vale? Tiene límites de que no le supere el 4% por cada una de las empresas, ¿vale? Y 25% en sectores. Es decir, no se puede ir el sector, uno de los sectores por encima del 25% de ponderación, que de hecho aquí pues no lo tiene que cumplir, ¿vale? De hecho, bueno, los sectores, el que más tenía era el financiero, pero fijaros que tenía un 20% en junio, y también lo que han hecho es vender. ¿Os acordáis aquí que os he dicho que había un montón de salidas de empresas financieras? De hecho, han salido 9 empresas del ETF financieras. 9 empresas que seguramente han sido porque estaban ya por ese encima de ese 25%. Entonces, lo que básicamente no quieren es que pues al final que se concentre mucho en un sector. Entonces, lo que hacen es vender, ¿vale?
venden ese sector y también, pues, como por acción también pues tienen ese límite del 4%. Gato, iba a escribir justo acerca de la penalización por no recuperar retenciones, pero veo que no es el caso. No, en este caso es bastante eficiente, ¿vale? Así que aquí no tiene ningún tipo de problema y lo hace bastante bien a nivel, de hecho, en las cuentas, en, las cuentas contables que ahora veremos, pues prácticamente pierde muy poquito por este tipo de penalizaciones. Más cosillas de aquí, ¿vale? Objetivo ya lo vimos. El rebalanceo lo hacen, perdón, trimestral, no semestral. Lo que sí hacen es una revisión anual de la composición. Vale, ¿qué quiere decir esto? Lo que tenéis que ver en un ETF es, no es lo mismo rebalancear, que es decir, que si algo se me va de esos porcentajes, resto, quito, vendo o compro para rebalancear sectores y empresas, y luego a nivel anual hacen esa revisión de la composición de salen y entran empresas, ¿vale? Cada 3 meses rebalancean porcentajes y luego anualmente la composición, ¿vale? Así que hasta marzo del 2026 no veremos cambios de este tipo de empresas. O eso es más o menos como lo tienen montado. Fijaros que estos ETF cambian muy poco y cada año cambian de empresa y nosotros en nuestras carteras estamos continuamente cambiando. Eso también nos tendría un poco que dar que pensar, ¿vale? Vale, hemos hablado un poquito pues, de todo esto. Retorno histórico, vamos a ver cómo lo ha hecho. Como salió en 2011, tenemos que desde su salida, ¿vale? Que fue en 2011, lleva un 12% anualizado, ¿vale? Exactamente un 12,93, casi un 13, ¿eh? Ojo, casi un 13, una barbaridad. En 5 años, entre un 9 y un 11 anualizado, en 3 años, entre un 6 y un 8, en un año, entre un 10 y un 12, ¿vale? Bueno, aquí tenéis valores incluso a 3 meses, acumulados y anualizados, ¿vale? Yo estos valores están sacados hasta el 9 de junio, que fue cuando hice yo esta diapositiva en concreto. Pero, importante, si vais por ahí, el año pasado, el 10 de octubre, hice un split. Y esto afecta de cara a si lo vais a comprar por opciones. Una venta de put, ya sabéis, si no lo sabéis, os lo recuerdo, que se compran paquetes de 100 acciones, ¿vale? En Interactive Brokers no puedes comprar 1, 2 o 100 o 10. Tienes que comprar un mínimo de 100. Entonces, claro, antes del split, esto cotizaba más o menos a unos $100. Lo digo por si lo vais por ahí cotizando a $100. Hizo un split 3 a 1, es decir, que dividió su precio entre 3, así que se quedó en torno a esos $25, $27, que es lo que está actualmente. Después de ese split, comprar 100 acciones a través de una venta de put nos cuesta $2.700 a día de hoy, que ya, a ver, no voy a decir que sea poco, pero ya es más o menos asequible. Entonces se dieron cuenta que haciendo este split podían llegar mucho más y desde este split del 10 de octubre, pues la verdad que ha subido bastante, ¿vale? En este año pues hemos visto ese 10-12% que todavía no hace ni un año porque lo hizo en octubre, lo hizo el 1 de octubre y ya lleva entre un 10 y un 12% ajustado por ese split que os estoy comentando. Así que esto va a mejorar mucho la accesibilidad para muchos inversores. En las cuentas contables lo veremos más detenido, pero bueno, os lo he dicho antes. Aquí hemos visto antes que en 2022 tuvo una parte negativa, veis aquí ese menos 3% de retorno. Ese retorno hizo que su NAP, sus activos netos, valiesen menos. En 2018 también, ¿vale? Pero prácticamente el resto de años ha sido positivo, ¿vale? Los retornos que ha dado pues son del 16, del 20, del 27, del 15, del 29, ¿vale? Y ahora últimamente en el año pasado del 12, como hemos dicho. Son bastante interesantes. Entonces, parece ser que desde el 2011, como lleva este 12% anualizado, parece ser que se está comportando en el total return bastante bien, ¿vale? Como podéis ver, son unos números bastante buenos. Y comparados pues, con su índice, que es el que intenta imitar, que es el Dow Jones Dividend 100 Index, pues está prácticamente a lo mismo, ¿vale? En torno a ese 13% desde la salida. Esto también nos indica, Gato, que va por ahí tu pregunta, que si el Dow Jones ha crecido anualizado un 13,05 y este ETF un 12,94, hemos perdido aproximadamente ni un punto básico, ¿vale? 0,10 de comisiones por ahí por el camino en esos años, que esto quiere decir que es muy, muy poquito. ¿Por qué? Porque tenemos unas comisiones bajísimas. Recordemos que eran del 0,06. Lo tenéis puesto aquí.
Bueno, aquí sí lo encuentro. Lo tengo puesto en la comparativa, seguro. La comparativa lo tengo puesto aquí. 0,06, ¿vale? Fijaros que para encontrar, os recuerdo que los JEPI, los JEPQ, todos estos de JP Morgan famosos, tienen un 0,30. El Vanguard Dividend Appreciation tiene un 0,06 también. Muy pocos ETF veréis con un 0,06, ¿vale? Y activos bajo gestión pues tiene 69 billion, ¿vale? Esto es una auténtica locura. Pensad que el UCIS que he dicho antes tenía 0,5 billion, 500 millones. Este tiene 69 billion, 69.000 millones de dólares gestionados, ¿vale? Su enfoque es dividendos de calidad, empresas que llevan más de 10 años dando dividendos, ¿vale? El único parecido a nivel americano sería el Vanguard, que hemos dicho, el BIG, ¿vale? Con unos TER, con unos costes similares de 0,06. También con un DRD, que era, os recuerdo que era la capacidad de recuperación del tema de los doble imposición internacional de retención de dividendos, bastante bueno, ¿vale? Es mejor el swap, ¿vale? El que estamos analizando, porque tiene el 99 y pico, el otro en torno al 95, y luego ya algunos, fijaros, que el ISAR Dividend pierde un 15% por el camino, y el SPDR, que es el SDY, pierde un 10% por el camino. Entonces, ojo con esto, con el DRD, que en los ETF la gente no le hace caso, y tanto el DRD como el ratio de gastos va a hacer que vuestro total return sea mejor, ¿vale? Entonces, cosas que hay que fijarse en los ETF. Obviamente, el dividendo que nos va a dar, que aquí es casi de un 4, pero es que el Vanguard Dividend no llega ni al 2. Yo, el BIG a mí no me interesa porque por debajo del 2 yo no invierto en mi estrategia. Sin embargo, el SCHD lo considero mucho mejor porque tiene un dividendo mucho más alto, con mejor DRD, con igual ratio de gastos y con similar gestión de activos, ¿vale? Unos 70, otro 80, ¿vale? Los otros ya se quedan mucho por debajo. Si lo comparamos con el UCITS de Vanguard del SP500, el Vanguard de SP500, que es súper famoso, que el UCI lo tiene prácticamente todo el mundo, gestiona 47 billion con unos costes también muy bajitos porque es un indexado, 0,07, y un DRD bastante bueno de entre el 90 y 95%, ¿vale? Está bastante bien, pero con el yield muy bajo, que es el BUSA. Lo hemos hablado aquí, y cuando hablamos de la cartera de ETFs, que cómo construir una cartera de ETFs, un vídeo que tenéis en el canal, hablamos de él. Problema, 1,64, también ratios muy bajitos, ¿vale? Solo el ISARS está en 3,6 y este me gusta menos por el DDR tan bajo. Entonces, me quedaría en la comparativa de todos estos ETFs, sin duda, con el SCHD, sin duda, con el Swap, ¿vale? Swap, que para el que lo quiera buscar por ahí, os lo pongo aquí, ¿vale? SCHD. Fijaros que estas diapositivas las he sacado de su web directamente, que la tenéis aquí. Schwab Asset Management, ¿vale? Aquí lo tenéis. Y hay un apartado documento. Aquí abajo, ahora cuando abra, voy a cerrar esto. Fijaros, aquí tenéis el 0,06 de los costes, ¿vale? Está cotizando eso en un 27,30, ¿vale? Dólares. Y bueno, aquí tenéis los cambios que hacen al año, las fichas y todos los datos de todos los documentos que yo he usado para sacar todo esto, ¿vale? Aquí los tenéis todos y la composición, ¿vale? Aquí si queréis ver el portfolio, pues podéis ver aquí los porcentajes de todo lo que hay, ¿vale? Por ejemplo, desde que yo hice esto, ahora Texas Instruments ahora pasa a ser la primera posición, pero ya no es Chevron la primera posición y por un poquito ha pasado a ser Texas Instruments, pero, ¿vale? Pero ha sido por revalorización, ¿vale? Pero bueno, fijaros que más o menos lo que yo he dicho antes se cumple. Aquí estaba, por ejemplo, Pepsi, Avi, Altria, Verizon estaban en las primeras 10 posiciones y siguen estando. Merck, ahí está también quinta. O sea, Chevron, vamos, aquí lo tenéis, Cisco. Entonces, si queréis, pues podéis ver aquí incluso todos los holdings, ¿vale? Si le dais aquí, pues va a sacar un listado de todos los holdings que tiene, cargados y todo el rollo, ¿vale? Pero no vamos a hacerlo por falta de tiempo. Entonces, yo lo que he hecho es buscaros, y entonces, ¿por qué me gusta más el SCHD? Porque tiene mayor. Entonces, ¿por qué me gusta más el SCHD? Porque tiene mayor yield, mayor RPD, mayor rentabilidad por dividendo que el BIG.
Y 3% de batería, ¿eh? Vamos a tener que cortar dentro de un 3%, que más o menos va a ser la hora, o sea que ahí. Mayor yield que el BIG, con costos similares, menores gastos que el SDY y que el DVY, como hemos visto, y equilibrio, me gusta mucho, entre la rentabilidad por dividendo y la calidad. Vamos, no prima ni la rentabilidad por dividendo como lo hace el JPEQ o el JEPI, prima también la calidad, ¿vale? A costa de tener un dividendo mucho más pequeño, del 4%, que ojo, que es creciente, o sea que muy, muy interesante. Desventaja, pues que, por ejemplo, a mí hay veces que no me interesa, a mí no me gustaba cuando tenía, por ejemplo, a empresas como tipo Pfizer, que tenía, pues no sé, casi un 4% en Pfizer, había invertido un montón en Pfizer y yo pues no me gustaba esa empresa para invertir tanto, ¿vale? En mi cartera la llevo, pero tiene un porcentaje más o menos, y lo hacía por aumentar un poco el dividendo y hacerlo más atractivo, y creo que eso era un error. Ya por este marzo hemos visto que Pfizer ha salido y ahora representa un porcentaje mucho más pequeñito, eso me gusta, han sabido ahí quitársela de en medio las empresas de menos calidad, han apostado por empresas como Merck, que ahora creo que está en un momento muy adecuado para meterla, y de hecho le veo bastante revalorización. Empresas de mucha calidad también como Avi, con ese 4 y pico por ciento, que yo también está tercera de mi cartera y para ello está octava. O sea que digamos que ahora este ETF es muy parecido a mi cartera, me gusta bastante y no me tengo que complicar mucho la vida porque tengo dividendos crecientes ahí para el día de mañana olvidarme un poco de acciones individuales y ir tirando por este tipo de ETF para tener menos gestión, menos en el día a día. Hablo cuando tenga ya mi cartera totalmente construida, ¿vale? Me he quitado los comentarios y es posible que hayáis escrito algo, ¿vale? No hay nada escrito, sin problema. Entonces eso un poco, ¿vale? He puesto las ventajas, las desventajas. Desventajas, pues que al final yo si quiero le puedo meter a una empresa más de un 4%, ellos no pueden. Yo le puedo meter, pues como yo tengo en mi cartera, como sabéis, más de un 25% sector defensivo, consumo defensivo, ellos no pueden. Entonces los ETF y los fondos en general pues están atados de pie y mano a ciertas cosas o reglas poco flexibles y que nosotros pues no tenemos, ¿vale? Que tanto José como Gato como Juan Carlos pues no tenemos y podemos hacer nuestra cartera a nuestro gusto. Eso al final son las desventajas y los problemas de los fondos y de los ETF y de los indexados, ¿vale? Yo sabéis que no tengo muchos indexados SP500 porque hay un montón de empresas del SP500 pues que no quiero tenerlas. Entonces pues tampoco me interesa, ¿vale? Si tengo indexación al Nasdaq pues, a través de otros modelos como estos ETF. Esta última parte a la cuenta resultados, ¿vale? Una cuenta resultados en la cual han recibido en dividendos ellos 2 billion, ¿vale? ¿Dónde vemos estos 2 billion? Estos son cuentas del año pasado cerradas el año pasado, ¿vale? Entonces, aquí tenemos Total Invest Income. Estos son los dividendos que ellos reciben por tener su cartera, ¿vale? Igual que nosotros recibimos no sé, $1.000 al año, pues ellos reciben 2 millones de 2.000 millones de dólares. 2.000 millones. Y en operaciones han ganado casi 7. Brutal. Aquí lo tenéis. Estos dos hay que sumarle los casi 7 que están aquí. Son 6,9. Es decir, son mejores que nosotros compra-vendiendo, ¿vale? Compran y venden de forma más eficiente y le ganan 9, ¿vale? Reciben 2 billion en dividendos y 6,9 en compraventas, con lo cual tienen 9, ¿vale? 203 más 6,9 son 8,93, casi 9.000. Pues de esos 9.000, si los dividimos entre 2,15 millones, 1.000 millones de acciones que tienen, ¿vale? 2,15, es decir, 8,93 entre 2, nos sale que tienen un NAP de 60 billion entre 2,15, sale a 28,17, como ahora está a 27, lo considero infravalorado, ¿vale? Todo lo que sea por debajo de 28, en estos momentos están 27, yo quiero comprar este ETF por debajo de 28,17, que según mis cálculos son valores adecuados para comprar en función de estos números. Sacan 2 billion en dividendos, sacan 7 en compraventa, operaciones netas, ¿vale? Las que le salen bien por las que le salen mal. Son gente muy top, gestores muy buenos que lo van a hacer mucho mejor que nosotros. No sé, la verdad que por esas comisiones creo que merece la pena. Por eso lo ideal es tener acciones individuales y ETF. Efectivamente, José, estoy contigo, tener las dos cosas es lo ideal. Me refiero a acciones individuales, podemos comprar aquellas que no pueden tener los ETF, efectivamente. Al final tenemos que hacer una cartera que tenga lo que nos falta con los ETF para nosotros y tener exactamente lo que queremos.